Y aunque ella quería, porque ella quería, ella estaba enamorada de Dios, ella quería todo lo de Dios, ella amaba todo lo de Dios. Y de hecho, ella llegó a un momento donde ella se frustró, porque ella decía, yo no entiendo. Pero como un hombre me dio atención, me dio dirección, vengo de tal sitio, yo soy fulano de tal, yo vine a ver porque yo estoy trabajando para esto y no puedo cumplir con mi trabajo. Luego vino una mujer, y me voy a obviar el nombre, pero me dijo, yo soy fulano de tal. Y yo necesito que tú la sueltes. Y si tú no la sueltes, prepárate para las consecuencias. A mí me venía de todo, yo sufría de depresión y ya se frustraba. Y ya muchas veces me oraban y me reprendían de depresión. Yo estaba depresiva, yo no encontraba sentido a nada, ni al evangelio, ni a mi vida, ni a nada. Dios le bendiga y bienvenido a su canal Joven de Cristo Blog, donde estamos trayendo contenido de bendición y edificación para cada una de sus vidas. Hoy, como habíamos prometido, hemos traído la segunda parte del testimonio, o de nuevo el testimonio de las experiencias que tuvo que vivir nuestra hermana Teresa junto a nuestra hermana Rosy Marte en el tiempo que el Señor predeterminó y planificó de liberación para nuestra hermana Rosy. Hoy no me encuentro solo, sino que me encuentro acompañado. Yo quiero que ella brevemente salude a esa bella audiencia que está ahí. Dios le bendiga, Dios le guarde. Aquí estamos una vez más para seguir edificando tu vida. El único propósito de esto es demostrar el poder, la grandeza, la misericordia y el amor de Dios. Y que tú sepas que no todo está perdido, que hay esperanza en Cristo. Y que cuando nos rendimos a su piel puede hacer lo imposible posible. Amén, amén, Dios le bendiga más. Es un placer estar compartiendo con ustedes. De verdad espero se gocen con este segmento o con este testimonio que estamos narrando para edificación de su vida. Mi nombre es Rosy Marte. Amén. Vamos a invitarte a ti, si no has visto la primera parte, a que lo veas, porque yo sé que va a ser bendecido. Yo sé que muchas vidas de las que ya han visto, las que han visto la primera parte, van a encontrar fe y fortaleza de que así mismo como Dios pudo libertarte a ti de un lugar muy oscuro, muy terrible, también lo puede libertar a ellos. A ti que tal vez estás pasando por momentos de angustia, donde dice Dios no me va a libertar o Dios no puede libertarme. Esto es una evidencia, un testimonio que va a marcar y te va a hacer entender que si Dios lo hizo con ella, también lo puede hacer contigo. Yo quiero que demos continuidad donde nos quedamos y nos sigan narrando las cosas que tuvieron que vivir luego que Rosy viene a los caminos. Usted ya como su guía o su madre espiritual puesta por el Señor, el mismo Dios organizó todo. Esas cosas que pasaron en aquellos días que usted tuvo que vivir, quiero que me hable un poquito de su vida ahora. Me diga cuáles fueron los levantamientos que vinieron a usted, a su casa, a su familia, por ser el canal o el medio que Dios estaba utilizando para la vida de nuestro hermano. Sí, como dije en la primera parte, mi esposo quiso hacer un poco de oposición al principio, pero ya luego entonces lo que hizo fue que se encariñó con ella y le tenía como pena, ya porque ya ella vino a ser parte como de la casa, ya ella vino a ser parte de la familia, y ya era normal que yo anduviera con Rosy, ya era normal que estuviéramos juntos en todos los lugares, ya se vino a ver como normal. Sí, el enemigo intentó ponerla a ella en contra de mí. Sí. Wow. No a mí en contra de ella, a ella en contra mía, porque no vio forma de cómo hacer que yo la dejara. ¿Entiendes? Entonces ahí, en una ocasión recuerdo que se pusieron de acuerdo ella y la otra muchacha. Porque ellas se unieron las dos, que se encompincharon, como digo yo. Entonces ya ellas se creían que ya ella... Estábamos libres, ya teníamos fuerza. Que ya ellas cantaban, ya ellas predicaban, ya ella... Pero ¿qué tiempo, o sea, qué tiempo había hablando de 2 años, 2 años? No, eso fue mucho. Como 4 años que Dios mío, eso fue como después de 3 o 4 años. Así, porque primero fue la lucha de la usar. Sí. Entonces, en medio de esta situación, el afán de ella era que Dios la usara. Ay, Entonces ahí fue donde vino la batalla. ¿Por qué? Porque entonces había una situación de que en el día estaba bien, pero que en la noche estaba mal. sí. ¿Mal en qué sentido? En el sentido espiritual. Espiritual. Los ataques, O sea, en el día completo estaba tranquila. ella podía estar bien, pero de repente venía un ataque, de repente venía una manifestación, Y hasta en los mismos retiros. de repente venía un espíritu y hablaba. Entonces era una situación que no era congruente, no era constante, ¿entiendes? Y aunque ella quería, porque ella estaba enamorada de Dios, ella quería todo lo de Dios, ella amaba todo lo de Dios. Y de hecho, ella llegó a un momento donde ella se frustró, porque ella decía, yo no entiendo por qué esto, si yo estoy bien delante de Dios, si yo me guardo para Dios, si yo lloro. O sea, no era por falta de ella lo que acontecía, sino que las personas que lo hacían como que no se rendían, como que todavía seguían apostando a destruirla. De hecho, también en porque no fue una sola persona que me habló a través de ella, fueron varias personas
varios espíritus. y espíritus humanos, varias personas. Personas, brujas que me hacían guerra a mí. Usted no habló de una experiencia donde en la primera parte, donde esa persona se arrepintió. Háblenos de la Se temática. me reveló como un hombre, me dio nombre, me dio apellido, me dio dirección. Vengo de tal sitio, yo soy fulano de tal. Yo vine a ver porque yo estoy trabajando para esto y no puedo cumplir con mi trabajo. Luego vino una mujer y me voy a obviar el nombre, pero me dijo, yo soy fulano de tal. Y yo necesito que tú la sueltes. Y si tú no la sueltas, prepárate para la consecuencia. Sí, la amenazó, sí. Porque si tú no la sueltas, entonces el hijo tuyo, fulano de tal, y yo le dije, tú haces lo que Dios te permita que tú hagas. Pero fuera de la voluntad de Dios, tú no puedes hacer nada, ni contra mí, ni contra mis hijos, ni contra mi familia, ni contra nadie. Así que yo no te tengo miedo. Y prepárate, que si tú no eres un demonio, te vas a ir ahora como un demonio. Y yo comencé a clamar la sangre de Cristo. Y comencé a clamar la sangre de Cristo. Y me maldigo y me dijo de todo Dios, pero te tienes que ir. Así es que te vas en el nombre de Jesús. Yo me voy, pero yo vuelvo. Sí. Y se me identificó con una mujer, me dio nombre, me dio apellido y me dijo también cuáles eran las intenciones que tenía de acabar con la vida de esta persona. Eso era siempre que ustedes iban a la oración de las 3. La oración de las 3, nosotros orábamos a toda hora. Sí, no había horario. Porque mi esposo se iba a trabajar y yo tenía mi libertad. Para orar. Cocinábamos juntas, nosotros hacíamos todo juntas. Fue un grupo de 5. Yo quiero que usted me hable un poquito cuando ella se quiso sublevar. Háblame un poquito de ella. Ella fue más adelante. Entonces primero pasó la parte donde que yo dije, Dios, yo quiero que Dios me use, yo quiero que Dios me use. Y yo quiero que Dios me use. Pero ¿qué pasa? Que nadie Creía en mí. y no era que no creía en ella, sino era por las mismas situaciones que se daban. Porque ella está todavía Estaba bajo la influencia y ya no poseída, pero sí había influencias. sí había influencia y sí había manifestaciones, ¿entiendes? Porque esos espíritus hablaban era a través de ella misma, No, pero había posesión. Sí. ¿entiendes? Entonces había problemas todavía. Entonces ahí fue donde comenzó la guerra, de ella que era el que Dios la usara, pero que todavía no era el tiempo, porque todavía no había una pureza, una limpieza. De decir, Completa. está hablando el Espíritu Santo. Sí. Porque de una fuente no puede salir agua dulce y agua salada. Amén. Tiene que salir o dulce o salada. Bueno, pues luchamos. Y yo decía, tranquila, tú verás que tu tiempo te va a llegar. Sigue, no desmayes, no falles, sigue siéndole fiel a Dios, etcétera, etcétera. Ella escuchaba todo lo que yo le decía. Si yo le decía, siéntate, ella se sentaba. Si yo le decía, camina, ella caminaba. Eso la ayudó. La obediencia. Eso la ayudó muchísimo a que ella superara muchísimas cosas. Es por eso, como ella mencionaba en la primera parte, quizás mucha gente no van a entender eso, pero es que para entenderlo hay que vivir. Así es. Porque en realidad, después de Dios, yo era la única fuente, Exactamente. en todos los sentidos, tanto espiritual como Como secularmente. secular, material, en todo. Porque yo no tenía a nadie que me ayudara. O sea, tu familia. Yo quedé sola Fue después de un tiempo que ya la mamá entendió que ya, y me comenzó a ayudar. ya comenzó a ver fruto también. Entonces ella entendió que incluso ella me puso allá en Argentina como que yo era la Santa Teresa. Sí, la puso allá como un dios. Ella dijo, apareció una en Santo Domingo, que ese es más fuerte de toda la bruja que yo he ido. Pero me veía era como una bruja, no la veía como una me cristiana. veía como una sierva de Dios. ¿Entiendes? Ella lo decía a su manera, en su ignorancia. Ok, pasa eso. Seguimos peleando con esa situación, superamos esa situación, hasta el punto que ya ella cobra, ya al cabo de 2 años, 3 años. Como 4 años. Ahí Dios comenzó a usarme. Entonces ya ahí comienzan a cambiar las cosas. Pero antes de llegar ahí, esa parte, quiero que Rosy tome esta parte. Cuando tú veías que es muy importante para las personas que te están viendo y te están escuchando, cuando tú veías que tú tenías 1 año, 2 años en los caminos del Señor, orando todos los días, ayunando, Sin abrir puertas. sin abrir puertas, sin pecar, y veías que todavía las influencias demoníacas estaban sobre ti. Yo no entendía por qué eso me pasaba. Venía un desgaste espiritual, Desgaste. ánimo. A mí me venía de todo. Yo sufría de depresión. Y ya muchas veces me oraban y me reprendían el espíritu de depresión. Yo estaba depresiva. Yo no le encontraba sentido a nada, ni al evangelio, ni a mi vida, ni a nada. Porque yo la veía a ella, como Dios la usaba. Y yo veía creyentes nuevos que llegaban y Dios lo levantaba de una vez. Y yo seguía en la misma situación. Entonces yo sentía el rechazo de la iglesia, sentía el rechazo porque acontecía algo que los espíritus que rodeaban mi vida era para hacerme ver mal a mí. ¿Tú entiendes? Como que el problema era yo para que la iglesia me votara. Para que me votaran. Que te repudiaran, no la iglesia, todo el que estaba al alrededor. Exactamente. El plan era que tú te vieras desamparada para Satanás poder hacer
lo que quería hacer. Entonces ahí donde entra la parte que ya al enemigo ver que no me la iba a poder quitar, como digo yo, que no me la iba a poder despegar, entonces optó por aliarla con la otra chica y que ellas dos me hicieran la guerra a mí. Pero antes de llegar ahí, ¿qué tú entonces hacías en ese momento cuando te veías así como... No, yo me recuerdo que yo me trancaba mucho en mi casa, sola, duraba días que no quería salir. Recuerdo yo que Teresa iba y me decía, hija, dime, ¿qué es lo que te pasa? Sí, dime, hija, pero... Y yo no le contaba muchas cosas, me daba hasta vergüenza, porque era que Dios lo usaba mucho. Todo en mi iglesia Dios lo usaba terrible. Entonces yo me sentía excluida, como que no cabía, no encajaba. ¿Tú entiendes? Entonces yo siempre soñé ser como ella. Ella era como mi ejemplo a seguir. Entonces yo oraba como ella. Ayunaba, lo hacía todo, pero no entendía. los frutos que ya tenía también? Exactamente. Entonces yo contaba en el testimonio, no, que yo llegué, porque Dios la comenzó a usar ella al mes. De una vez, ahí la bautizaron hasta antes de tiempo y la casaron antes de tiempo, todo antes de tiempo, todo fue antes de tiempo. Exacto. Todo fue. Me presentaron como miembro de la iglesia, ahí mismo me dijeron, fue un miércoles, me dijeron el sábado usted va a predicar. Y cuando me dijeron el sábado tú vas a predicar, así me vino el Espíritu. Primera de Samuel 16, Dios mira el corazón, no la apariencia. Recibí todo. Cuando yo llegué a mi, yo no sabía lo que era leer bien organizado. Yo no sabía lo que era concordancia. Y así mismo yo recibí todo eso. Cuando yo llegué a mi casa lo anoté. Anoté todo. Yo no sabía lo que era un bosquejo, yo lo hice. Yo no sabía lo que era nada, pero yo lo hice. El Espíritu Santo lo ayudó. Sí. Entonces tú ver todo el testimonio de la sien. Me frustraba más. Entonces, ¿qué pasa? Que mi hermana Ana Antonia, en la fe, ella era igual. Ella tampoco Dios la usaba. Y no era que Dios la usaba, Dios la quería usar porque ella le tenía miedo escénico. Ella tenía miedo escénico. Ella temblaba en el púlpito. No podía. Se quería tener la situación con su pareja. Exactamente, que tampoco se hubiera... Tampoco fue. Y eso fue algo entonces que, mira, yo era muy prudente. Yo no hablaba. Yo era una gente muy callada, por lo que a mí nadie me entendía. Eso me obligaba a guardar silencio en muchas situaciones. Ella en muchas ocasiones no me entendía, pero después yo comencé a hablar con ella, comenzó a hablar conmigo y comenzamos a entender. Ella veía mucho defecto, lo que operaba en ella, porque eran cosas que yo hasta le decía que ella se enojaba conmigo. Ella me decía, pero tú la ves a ella como que si ella es todo. Y yo le decía, pero es que yo no puedo. Yo le decía, porque ella fue la gente que Dios usó para libertarme. Dice, esa era la gente que Dios usó para libertarme. Quería Sí, saben. que ella me viera mal. Que haga, para que, exacto, porque el objetivo no era que ella, el objetivo era yo. Pero yo, y le doy gracias a Dios por eso, y siempre he sido agradecida. Entonces, ¿qué acontece? Que ella siempre me hablaba mal, siempre me decía cosas, no, porque ella tiene esto, tú no ves que ella es preferencial y esto, porque entonces ella sintió que cuando yo llegué, ella la soltó y ella me decía, ella te va a soltar cuando llegue otro. Tú ves que sí. Entonces, ¿tú entiendes? Y No, en el momento tú necesitabas más ayuda. no, pero que, Lo que somos instrumentos de trabajo. pero que ella, Come su trabajo contigo y se terminó y viene otro que hay que comer su trabajo. No es que yo te solté, que ya tú no me necesitas. exactamente, Que pero ya tú bebes, pero el que vino, hay que ponerle los pampers, hay que darle comida. hay que atenderlo. Entonces ella no, ella se quedó que ella tenía que ser la primera. Ella no le daba espacio a más nadie. Entonces ella comenzó ahí, me envolvió la mente hasta que yo después comencé a alejarme. Tú mismo te alejaste de... Yo comencé a alejarme, ya me fui para mi casa, todo comencé a alejarme porque era algo ya que me estaba dañando el corazón, porque ella siempre hablaba mal de ella y ella no sabía nada y yo siempre lo callé, porque Teresa la amaba a ella. O sea, ella hablaba mal de Teresa, pero Teresa no se iba a imaginar una cosa así en su vida. Eso fue el mismo enemigo que quiso tal vez introducirse en esa relación. Exactamente, pero el daño era a mí, porque El asunto era que no se hiciera el trabajo que Dios quería hacer. conmigo. Pero a pesar de que el enemigo quiere hacer ver siempre los defectos de la persona. Sí. Es Exacto. raro que el enemigo te haga ver la cualidad de buena de una persona. Y más en casos así donde hay una intención de dañar. Exactamente. ¿Cómo usted se da cuenta que ella está como media rebelde o media arisca para un lado? Ellas hablaban en secreto y cuando llegaban a mi casa yo decía, el Señor me dijo que dijeron esto y esto. Y nada más miraban. Sí, porque Pero mira, yo veo que ustedes están mirando mucho en el espejo y que ustedes están como mucho pensando mucho en lo que se van a poner y nada más se miraban. ajá. Y fulana, yo fue lo que tú le dijiste a fulana de mí.
Entonces a ella entraron en miedo, Sí. porque lo que ellas hacían en secreto. Yo lo, en público. Yo se lo... Iban con la carita limpia a mi casa. Que vamos a orar. De que vamos a orar. Yo le decía, Y ya el diablo estaba metido. ajá, vamos a orar. Y vamos a orar después que ustedes hicieron esto y esto y esto y esto y esto. Entonces también esa era una forma del enemigo, quererme hacer ver mal, porque habían cosas que yo no las consentía. Claro. ¿Entiendes? Habían cosas que yo no las dejaba pasar, porque conmigo hay que caminar derecho o hay que caminar derecho. Entonces el enemigo quería de alguna forma Desencantar a ella también de nosotros. o que yo me quitara. Para hacer su- Exacto. Porque el asunto era yo. El día que ella me soltara, ya se iba a acabar el proceso. Ya se iba a acabar la guerra, porque el problema aquí era yo. ¿Entiendes? Entonces ella luchando y perseverando, porque ella tuvo que perdonarnos muchas veces, muchas veces, muchas veces. Oh, o sea, ustedes llegaron llegaron a Exacto. agredir. No, No, así que no te preocupes. No, esa exactamente, ella iba a buscar, no, ella iba, Iba porque yo sabía. porque ella podía ver más de lo que el enemigo importaba, ella podía ver la maldad, después que ella no tuviera, ella no tenía como misericordia, como está bien, yo voy a dejar pasar, ¿entiendes? Dios le voy a... Pues, no, el hombre no puede. Si no es por Dios, no. Uno humanamente dice, no, yo te voy a dar. No, entiendo porque está bien, te están ayudando. Yo me hago un sueño que yo estoy en una pared alta sentada y estoy sentada en la pared y los pies me pelan y vienen esos dos perros a quererme comer los pies. Y yo defendiéndome y esos dos perros querían acabarme los pies. Los pies representan el evangelio. Amén. Y los dos perros es un espíritu de descarriamiento. Y yo, ¿qué están inventando esas dos pajaritas ahora? Y cuando nos juntamos ese día, yo, mire, me hice un sueño y se miran las dos, porque ellos nada más se miraban las dos, porque decían, ay, nos van a descubrir. Dije, yo me soñé que yo estaba en una pared alta y que dos perros me querían comer los pies. ¿Quiénes eran esos dos perritos que me querían comer los pies? Y ya lo hacíamos como una cosa de... Ya usted lo queda tranquila. No, porque en verdad yo nunca... Ella nunca, no. Testigo a ella. Nunca yo ni me... O sea, yo... Ni se enojaba, ella lo que entendía que eran los demonios. Y yo entendía que había una malicia. Exacto, porque ella no veía ella no veía la malicia que estaba atrás. Y mira, qué bueno que ustedes lo comentan y lo hablan con tanta abierto para que las personas puedan entender. Que hay personas que han soltado hasta procesos de liberaciones terribles por eso, porque el enemigo se mete, una tal vez le coge mala voluntad a otro, etcétera. Para que usted pueda entender, pues mira cómo en este mismo proceso el enemigo lo quería hacer, pero con la sabiduría, con la mansedumbre y sobre todo el amor de Cristo Sí. pudieron vencer. Sí, no, porque el tema es que cuando se habla de un mentor o padre espiritual que Dios pone, esa persona Dios la capacita y la prepara para estar asignación. Ahora, el dilema que tenía ella era que ella no se descuidaba. Esa mujer oraba, tú llevas a su casa y era orando. Todo, y era líder de dama, tenía ya liderazgo, tenía muchas cosas en ese entonces. Y ella todo el tiempo vivía, cuando uno llegaba, ella no veía a nosotros como niños. Ella no veía a nosotros como niños, como los padres cuando saben, cuando conocen a sus hijos y saben, un ejemplo, cuando están haciendo algo malo. Porque no era que ella no hablaba mal, porque a ella lo que le ayudaba es que ella siempre, el mal que nosotros hacíamos, ella lo recibía como un bien. Ella nos trataba como bien con amor, y ella nos agarraba, ella sabiendo lo malo. Ella agarraba, nos preparaba jugo, nos preparaba comida, nos alimentaba, no oraba y nos mandaba para casa, o sea, nos mandaba a golpear. De cubierta a golpear. Entonces, eso fueron muchas cosas de las que le ayudaron a que nosotras nos quedáramos, permaneciéramos, porque lo malo es que cuando un líder que no está preparado, capacitado, su corazón no está preparado para tal cosa, comienza a enterarse de tales cosas, no comienza a ver la malicia, comienza a ver a la persona. Eso es muy importante. ¿Tú entiendes? Que yo siempre digo, y lo voy a decir siempre hasta el final. Hay tres cosas. No depende de si tú tienes mucho o poco tiempo en el evangelio. Hay tres cosas que te van a definir, hay tres cosas que te van a ayudar y te van a acompañar siempre. La voluntad, la decisión, disposición. Si tú cuentas con esas tres herramientas, puede venir Satanás en persona. Y no puede. Te puede amenazar, te puede ofrecer, te puede ofertar. Y si tú tienes identidad en esas tres cualidades, nadie puede. Entonces, ¿cómo ustedes podían, o ustedes ambas y la otra joven, cómo podían entonces sobrellevar esa situación? Yo creo que ustedes aquí le den un consejo a esas personas que también lo van a ver,
que también tal vez estén pasando esa misma temporada, donde el enemigo quiere entrar cizañas o quiere como escabullirse para romper relaciones que al final fueron relaciones puestas por Dios Así de es. provecho, relaciones de propósito, porque Dios fue un propósito lo que hizo en ustedes, porque Dios sabía cómo lo iba a hacer. Entonces, yo creo que usted le puede aconsejar a esas personas que le están viendo, ustedes que pasaron por eso, cómo pueden sobrellevar esa parte ahí. Mira, hay algo que siempre nos dio resultado. Y lo que siempre nos dio resultado era que nosotras todo lo traíamos a oración. Ese es el alma Letal. poderosa, el alma que nunca falla. Todo el Señor me ponía a resolverlo en oración. Aún fuera bueno, aún fuera malo, en oración. Nos reuníamos, hablábamos y lo hablábamos. Sí, Lo hablábamos. O sea, lo hablábamos. Ah, mira, está pasando esto y esto. Porque al final el Señor también lo revelaba. Sí. Entonces el Señor lo revelaba de una forma como para que ellas entendieran, como para que ellas vieran y para que se corrigieran, ¿me entiendes? Entonces, aún así, yo seguía igual, como que no pasaba nada. Y seguía llamando, para oración, esto, aquello. Siempre el refugio y la solución fue la oración. No te puedo decir otra cosa. ¿Cuándo Rosy comienza entonces ya a dejar de tener manifestaciones, de ser atormentada? ¿En qué tiempo ya comienzan a menguar y ya Dios comienza a ponerle un stop, un sello a eso? Bueno, yo recuerdo que ya cuando yo tenía como de 4 años, y eso se detuvo cuando Yanis llegó. Yo me recuerdo que cuando esta muchacha llegó y se encariñó mucho conmigo, ella me quiso bastante, y yo lo que no tenía, porque sí, entiende, porque mira qué pasa. Teresa, Ella le dio como la confianza que ella necesitaba. exactamente, mire, Teresa me podía ayudar en la liberación. Me podía llevar un plato de comida, lo que sea, pero ella no podía entrarme a su casa. ¿Por qué? Porque ella también tenía que pelear una guerra en su casa y ella no podía llegar allá ahí. Ella hacía todo lo que podía, pero había otra parte que había que hacerse y era de una persona ya que estuviera conmigo ahí siempre. Como en caso yo tenía mala alimentación porque yo no sabía alimentarme, yo no sabía cambiarme. Dios sabía lo que Yo- faltaba y mandó eh, a la otra chica. Exactamente, Y de hecho, que ella se la ganó para Cristo. exacto. Ella se Esa convirtió fue la en mi primera alma que ella se ganó. Exacto. O sea, ella llegó a ella, Cuando ella llegó, vamos a aplicar esto aquí, Moni. Mira, Voy a te ayudar y tú le fue que le está preguntando. Mira qué pasa. Yo entro en esta parte. Una noche estábamos en la iglesia y hay un hermano de la iglesia que recibe por el Espíritu que una hija va a tener un accidente. Yo quiero que oremos por una hija mía que el Espíritu me revela que va a sufrir un accidente. Toda la iglesia se pone en comunión y comenzamos a orar atando el ángel de la muerte, atando todo espíritu de accidente. Eso fue un sábado. Efectivamente, el retiro siempre era los miércoles. Efectivamente, llega la noticia que la hija verdaderamente sufrió un accidente, Dios la libró de la muerte. A raíz de que Dios la libró de la muerte, entonces ella se asusta y va a la iglesia. Cuando ella va a la iglesia, recuerdo que en el retiro, el pastor quería que yo fuera y dijo, pero usted quiere que yo haga todo, mande otra gente, porque yo estoy aquí haciendo la plataforma para el retiro. Honestamente, así mismo. Y dijo, llévese a Rosy. Y ahora sí la tenían que hacer algo. No, No, porque ya en ese tiempo ya Rosy adoraba, ya. ya estaba ahí más o menos. Exacto. Y él me dice, sí, mira que yo creo que sí, que va a ser bueno que yo la lleve a ella, porque es una persona joven y necesita, efectivamente, Rosy va con el pastor, van a la casa de la chica sale, le hablan, le oran y todo. Y hubo una química entre ellas dos. Sí, yo me quedé me quedé porque yo la pude ver. Yo le conté mi testimonio y ella dice que ella se derrumbó. Y ella me dice, pero ¿cómo ella viviendo tantas cosas y yo pasando por tan poco no vengo a Cristo? O sea, ella se sintió confrontada. Entonces ella comenzó a ir a los retiros. Dios comenzó a tratar. Al retiro, cuando yo fui al retiro, entonces yo estaba allá y ahí entonces yo me sentí mal, que le dije al pastor, pero manda otra gente, porque era una alma y esa alma había venido, ¿entiendes? Y entonces ahí ella entró, y cuando ella entró a la iglesia, porque tú hiciste Ella, el llamado y ella confesó a Cristo. sí, porque Ella confesó a Cristo, comenzó el retiro en sus buenas, y recuerdo yo que cuando Rosy la llevó donde mí, le dijo, yo sé que lo que falta es ella que lo va a hacer. sí, Entonces la chica Sí. Rosy le dijo a la muchacha,
Que lo que falta era ella que le... ¿Cómo tú te sentiste? Porque uno siempre tiene cuando una persona, cuando Dios te usa para traer problemas a tu No, casa. no, yo me sentí contenta porque yo entendía que era útil. Saca alguna maldición, tú Me dices. sentí útil. Yo me sentí útil porque me sorprendió que el pastor me fue a buscar a mí. ¿No entiendes? Me sorprendió que a mí no me buscaban para nada. Ese día fue... Y déjame decirte que, o sea, termine ya lo que te... Y entonces cuando la chica llega, ella le dice, le ministra todo lo que ya pasó y eso la impactó. Entonces ella le hizo el plan de salvación y la chica aceptó a Cristo. Cuando ella aceptó a Cristo, le dijimos, pasa, bienvenida a la familia de Cristo. Entonces ella me la llevó a mí. Ella viene y me la lleva. Usted se sintió mal, yo me imagino. Yo dije, ay, wow, mira para qué era. Pero, ok, y de hecho era verdad, yo estaba al frente del retiro y yo estaba haciendo la plataforma y esperando a la persona que iba, entonces él quería que yo saliera del retiro. No, pero era la voluntad del Padre. Pero todo era plan de Dios, pero el mismo Dios como que te hace a veces, Sí, cuidado. ¿entiendes? Entonces cuando ella llega, que me abraza, la chica llega y me dice, mi nombre es Teresa, y ahí Rosy le dice, yo sé, ella es mi madre espiritual, porque Rosy todo era mi madre espiritual. Y efectivamente, cuando la chica me abraza, que le oro, cayó el suelo. Sí. Cayó el suelo en liberación. Entonces ahí comenzó la liberación con ella. Y de ahí ellas se hicieron amigas y separadas. Pero lo que pasa es que cuando entonces Dios ya la libertad, ya yo tengo casi 4 años en el Evangelio, a ella Dios la libertó, duró 2 meses y ella ya estaba adorando en el altar con una unción terrible. Dios mío. Entonces, exactamente, porque exactamente, yo no entendía. Después yo no entendía, entonces ella fue diferente. Ella fue una persona agradecida. Ella comenzó a verme como con ese menosprecio en la iglesia. Ella comenzó a ver ese rechazo. O sea, que me hacían. Ella comenzó a ver ese menos... No, ella no. Ella comenzó a ver que en la iglesia me hacían un menosprecio, un rechazo. Ella comenzó a preguntar. Pero ven acá, pero si Dios usa mucho... Exacto, le decía, pero si Dios usa esa muchacha, Dios la usó para que yo aceptara a Cristo. Y a ti no te tiene... ¿Por qué ella la tiene sentada? Porque ella... No, es que esa muchacha, mira, los demonios... Es una influencia, esa muchacha no puede ir a la casa de nadie, esa muchacha, mira, los demonios van atrás de ella. Que lo traten. Eso fue terrible, esa muchacha, mira, hay que tenerla así. Entonces, ella comenzó a tratarme, ella comenzó a ver que yo tenía un corazón bonito, sino lo que yo me sentía era como rechazo. Ya yo me hubiera acostumbrado al rechazo. Y al no querer que me rechazaran más, yo me alejé de todo el mundo. Y yo iba a la iglesia, me sentaba, recibía el culto y me iba. ¿Tú entiendes? Ya eso es lo que yo hacía. Entonces, ella, me recuerdo yo un día, ella se mudó de donde la hermana donde vivía por un percance que pasó y se mudó en un departamento sola, en una segunda. Cuando ella se muda, yo me recuerdo que yo en ese entonces iba a los hospitales. Cuando yo iba a los hospitales, un día una de las mujeres dice, vamos a ir a la casa de una muchacha que está nueva convertida para darle seguimiento, sentí de ir, dice ella. Y a Rosy, vamos. Como esa muchacha, fue la muchacha que se convirtió también. Sí, me dijo, ya vamos. Entonces, cuando vamos, ella me mira y me dice, ay, a mí me gustaría que tú vengas a mi casa, me gustaría yo compartir contigo, invitarte a algo. Yo me siento tan cosa contigo. Yo no sé por qué en la iglesia son así contigo, porque yo no te veo así, me dice ella. Y ella me dice, tú puedes venir ahorita en la noche. Y yo le dije, no, está bien. En la noche, cuando yo voy, pues yo creo que ella me va a invitar algo de comer ya. Pero cuando yo me siento con ella, comienza a hablar conmigo, y nos dan las 12 de la noche. Ay, pero está tarde, yo me tengo que ir para mi casa. No, pero tú no te vas para tu casa, quédate aquí, mañana tú te vas. Cuando ella me dice a mí eso, porque ella estaba sola con la hija y ella no le gustaba la soledad. A ella no le gustaba estar sola. Entonces, al otro día, ella me dice, no, pero espérate, no te vayas, vamos a cocinar. Yo siempre viví en ayuno. Y ella me dice, pero yo veo algo raro, que tú ayunas mucho y yo te veo hinchada. ¿Entiendes? Yo estaba hinchada. Ella me dice, yo te veo hinchada, como que veo que su ayuno, como que no son de Dios, porque siento como que tu rostro no es normal, tu cuerpo no es normal. Yo tenía un deforme. Esos ayunos alimentaban. Entonces yo no sabía, porque yo entendía, como yo siempre veía a mi madre espiritual, veía que siempre ayunaban y oraban, yo me dejaba guiar, dice, el tema era que yo no podía ayunar así, por el proceso de liberación que yo estaba pasando, pero tampoco no encontraba un ejemplo que alguien me dijera algo, porque ayuné de Dios. Entonces esa muchacha me dice a mí, no, yo no lo siento. Mira, ¿y por qué tú no duras un mes sin ayunar? Ay, un mes sin ayunar, eso para mí era como un descarriamiento.
Yo le digo a ella, no, muchacha, no. Pero está bien, dura una semana para ver algo. Ella me dice, ella era nueva creyente, pero ella era muy inteligente. Entonces ella comenzó a darle mucha sabiduría, muy madura. Y ella, cuando duró una semana, ella me decía, yo decía, no, ven a ayudarte en la cocina. Y me decía, no, yo no me gusta cuando una gente está en mi casa que haga nada. Yo siento que tú estás muy cansada, que tú necesitas un descanso. Quédate aquí conmigo una semana. Total, tú vives sola en tu casa. Me decía, quédate conmigo aquí una semana y para que tú descanses. Y yo le dije a ella que estaba bien. Ahí me quedé, me daba desayuno, me daba comida, me daba merienda y me daba cena. Yo me sentía a veces mal, ¿tú entiendes? Porque yo no aportaba nada. En esa casa yo no tenía sustento, yo no tenía nada. Entonces ella me decía, el papá de su hija ya le mandaba dinero quincenal, siempre le mandaba el dinero. Y yo me recuerdo que cuando eso estaba pasando, me recuerdo yo que yo vestía mal porque no tenía ropa. Y alguna vez era que yo la tenía y ni sabía vestirme, ¿tú entiendes? No tenía alguien que me ayudara como así. Entonces yo recuerdo que ella me entró a su closet. Y ella me decía, no, mira, yo tengo ropa bonita, coge todo lo que tú quieras de ello, es verdad. Y cuando ella me la da, ella entiende que no era ropa, que es que yo no sé vestirme. Entonces ella comenzó a enseñarme a vestir. Mira, estos zapatos van con esta blusa. Ahí fue que se te empincharon. Ahí entonces, Creo como ya. sí. Amiguita. Es porque entonces ya me robó el molde que yo nací. Yo era una mujer que yo ni mataba, me apiaba mi falda larga, mi ropa yo vestía muy decorosamente. Estaba bien, toda otra cosa, pero era mi molde, era el que Dios quería porque Dios iba a demandar una gracia muy fuerte en mí. Ella me puso el molde de ella. El molde de ella era muy, pero muy, muy moderno, que conmigo no iba. Yo tenía un pelo rizo por aquí, por la cintura. Y yo Y llevando... ella tal vez también falta de conocimiento. Falta, eso es también falta de conocimiento, como es nueva creyente. Exacto. Él no sabe cuándo yo tuve que enfrentarme. Interceder. Y Sí. ahí fue entonces que se... Eso fue lo que se fue pinchado. Sí, esas son las dos que se compincharon. Entonces, Entonces yo veía que todo era ponerse bonita. Digo, tengan cuidado con eso, porque acuérdense que ustedes tienen problemas con metresa. sí. El que tiene problemas con metresa no se puede descuidar mucho. No, muchacho. Es que yo veo como que ustedes están ahora, que pasarela lo que están haciendo. Sí. Entonces a raíz de ahí fue que comenzaron. Decía, pero decía que No comenzó. Entonces, Yo no estaba de acuerdo y yo no estoy de acuerdo con eso. no. Entonces Teresa no se metía con ella, el problema era conmigo. Entonces ella me metía a mí. Teresa se cree que ella te manda. Ella se cree que no, ella se cree que ya te domina. Tú tienes que tomar tu identidad. Ya tú tienes que tomar tus propias decisiones. Eso no era en el saco. Eso no era pasarse un tinte. Eso fue mentira. Eso no era usted ponerse una falda. Quítate esa falda de vieja. Claro que todo el mundo va a rechazar. Hacía la cosa escondida de que yo no me diera. Y mira que es un muy buen punto. Uno está aquí riendo, gozándose en el Señor. Pero eso que tú estás diciendo ahí, muchas personas se van a sentir identificadas porque Sí. han pasado este mismo proceso. Exactamente. Eso, que ella cayó en ese sistema de vestirse así. Entonces tenía una lucha. No, y vino una estabilidad muy fuerte en mí. No, vino una estabilidad. Yo le abrí una puerta fuerte. Yo creo que tú nos hablas un poquito de eso. Profundiza un poquito ahí. Cuando tú comenzaste entonces a dejarte llevar por lo que ella te estaba diciendo. Exactamente. Porque Ella tal vez en su ignorancia lo estaba haciendo. no, porque mira qué pasa, ella se veía muy madura, pero al mismo tiempo era tóxica, en el sentido de que no tenía la preparación, porque ella inició en la santidad como nosotros, porque lo que operaba en ella no soportó ese molde, porque ese molde no lo soporta todo el mundo. Entonces ella, en su ignorancia, tú entiendes, ella comenzó a inculcarme que eso no era la vida, necesitaba un compinche para ella tener su molde modelo. Entonces, al yo ser una mujer que vestía culta, porque el molde mío fue el molde en que Dios me presentó a través de mi madre espiritual. Ella siempre ha sido una mujer muy culta. Siempre ha sido una mujer que se ha conservado. Entonces, como Dios me quitó el tinte, me quitó el derrizado, me quitó todo eso, yo dejé mi pelo, yo tenía un pelo rizo por la cintura. Ella, Volviste de nuevo a ponerte todo. no, porque que ella me convenció. Exactamente, porque ella me decía, mira qué pasa, tú tienes que ver quién fue que te habló, porque yo voy al salón, yo me paso blower, yo me paso tinte, y eso no es así.
Y tú ves, ¿Qué dijo ella? y Dios a mí me usa. Y era verdad que Dios lo Ay. usaba terriblemente. Entonces, al yo tener la obsesión de que Dios me usara, yo entendí que a mí no me tomaban en cuenta porque yo vestía feo y andaba así, que notaba que era. Él me decía, ¿y quién te va a tomar a ti en cuenta? Tú con un moñito el diente. ¿Entiendes? Yo me sentía libre y con un moñito todo el tiempo, dime, mal vestida. Tú sabes muy bien que en la iglesia se necesitan gente que vistan elegante. Mira todo el coro de adoración como es. Pero yo veía que a mi madre espiritual todo el mundo la quería como ella era. ¿Entiendes? Y ella me convenció que era por mi atuendo, que era por mi físico, que era por eso que no me tomaban en cuenta. Pero el asunto era que yo tenía que agotar un límite, un proceso de liberación, que ya estaba terminando y una identidad, porque mi problema fue alcanzar la identidad de cristiana. ¿Usted entiende? Yo me diría por molde de ella, porque ella era mi ejemplo. Y quiero hacer, Entonces, disculpa que te interrumpa aquí. Quiero hacer un paréntesis aquí para que no se vaya a malinterpretar. Porque tú lo has mencionado en varias ocasiones. Tú lo hacías porque era la persona que Dios puso por la en tu camino, que la persona que Cristo estaba utilizando en el momento. Y era el puente que Dios exacto, y A era pesar de eso, hay cosas que ella la hizo por ella misma. exactamente, Hay cosas que ella la hizo por ella misma, impulsada por el Espíritu Santo. exacto. Porque recuérdate que en la primera parte hablamos de que ella misma, Dios trató eso conmigo. Sí. o sea, no fue que yo le dije, yo no le dije a esto Nunca nada. nunca nada, ni a ella ni a nadie. Sin embargo, un día En esa iglesia nunca se trataba de ropa. yo nada. me sorprendí porque cuando yo la vi a ella así, yo le dije, wow, mira qué vi, porque incluso yo le pregunté. Dile que fue Dios y es Yo verdad. le pregunté, ¿y por qué tú lo hiciste? A ver si era que alguien había dicho. Ella me dijo, no, que ya me molesta, me incomoda, yo siento un caliente. En las piernas y se me quemaba. Pocos pantalones. Y ella se quitó todo ella misma. ¿Entiendes? Yo adopté el tema fue que mi obsesión porque Dios me usara y me tomaran en cuenta fue más fuerte que lo que Dios a mí me hubiera hablado. Entonces yo comencé a regirme por lo que ella me decía, porque yo quería que me tomaran en cuenta. Yo quería ser amada por la iglesia, porque yo era rechazada por la influencia que me rodeaba. Entonces esta muchacha, recuerdo yo, que ella comencé a ir al salón con ella, me puse creatina, me hice un desorden. El tema fue que cuando Teresa me vio, Teresa ni me conoció, porque fue una transformación. Ya tú sabes, una falda hasta aquí arriba hasta la cinturita. Ya tú sabes, el pelo suelto hasta la cintura. Una muchacha que era el pelo rizo y un moño. ¿Usted entiende? Y entonces esta camisita pegadita, un calimete. Ese pelo fue peleado. Ese Exactamente. pelo fue a base de unción. Exactamente. Peinándola con aceite ungido. Y de todo. Decía, el Señor te va a dar una cabellera bonita, tranquila. Sí, pues yo pasé Tenía los cabellitos por ahí y ella llegó a tener los cabellos por la cadera. Un cabello cabello lindo. natural. Un rizo que era envidiable. Entraba en ese asunto, pregúntale, se le cayeron. Todos los cabellos se me caían. Y fue una inestabilidad tan grande que me entró que hasta este tiempo estoy yo sufriendo de eso. Porque hay consecuencias que tú la pagas caro aquí. Por eso el que se siente libre trate de no volverse a dejar atar, ni de llevarse por nadie. Te voy a decir por qué. Porque después que yo me llevé de esa muchacha, comencé a los salones, de tiempo en tiempo eso venía y me atacaba. Y yo volví ese día otra vez a los salones. Se provocó en mi personalidad una inestabilidad. Porque a mí me gustaba el pelo suelto y me gustaba el pelo rizo. Entonces aquí tú tienes que definirte por el molde de Dios, no por lo que a ti te guste. Aquí así. Entonces fue una guerra que yo peleé demasiado fuerte, pero ¿qué acontece? Que esta muchacha comienza a hablarle a la líder de adoración y comienza a hablar de, no, que yo he escuchado a Rosy adorando, ella adora bonito. Ella fue la que me entró al coro de adoración, ella adora bonito. Ella llegó de último y ella estaba... Ya, ella estaba ya haciendo su diligencia para que yo entrara. Pasó el proceso ya fue lento. Fue leve. Y yo recuerdo que ella comenzó a hablar por mí. Tú no que me ya viste, ya mira Rosy, qué linda. Ella comenzó a dar buena expectativa de mí. En mi casa no se siente demonio. En mi casa no hay nada de eso. Ella y yo paramos el día entero ayunando, buscando a Dios. Esa muchacha, mire, eso ya pasó. Si había algo, ya eso pasó. Ella limpiando el testimonio para que me tomaran en cuenta. Y al fin y al cabo fue de verdad que me dieron una parte. Dios me usó terriblemente. Después en la adoración Dios me usó, todo el mundo yo he dado el testimonio. Después en los mensajes, el tema fue que ella fue uno de los escalones principales que Dios usó para elevarme. Pero después acontece lo siguiente, que todo tiene su tiempo debajo del sol. Cuando tú trapas el tiempo ya hay problema.
La muchacha iba a entrar en proceso y lo iba a tener que pasar sola. ¿Tú entiendes? Entonces, ya cuando ella entró en su proceso, Dios me sacó. Cuando ya Dios me sacó, entonces ya Dios comenzó a trabajar conmigo porque había una identidad que yo tenía que adoptar del cielo, no de hombre, sino de Dios. Ahí ya comenzó el Señor a tratar conmigo, de tal manera que ya ahí ya se afirmaron conmigo y entendieron que ya se hubiera acabado el proceso de liberación que estaban haciendo en mí. Mira, pero cabe resaltar y recalcarle al público que te está viendo ahí, que eso fue todo este proceso que hemos hablado, o lo que hemos hablado en la última parte, fue a partir de los 4 años ya tú en los Sí, del Señor. fue largo. Algo que fue instantáneo, fue un momento de sufrimiento, prueba, angustia, tribulación. Yo quiero que usted primeramente, Sierva, usted le dé un mensaje a esas personas que están ahí, que son líderes, para que no se desesperen en lo que es ese preparamiento de las ovejas. Esas personas que están ahí, que la van a ver, que tienen liderazgo, llamado de liberación, que muchas veces también quieren soltar la toalla cuando una persona que ellos están ayudando, que Dios ha puesto a ayudarlo, muchas veces se les revela o habla mal. Yo creo que usted, con la experiencia que tiene, le dé una palabra a esos líderes que están ahí. Amén. Sí, de la mano con el Espíritu Santo todo el tiempo podemos lograr muchas cosas. Yo apenas tenía 1 año cuando llegó esto a mi vida. Y no te voy a decir que tenía ni la sabiduría, ni la experiencia, ni la capacidad. Pero la sabiduría, la experiencia y la capacidad te la va dando el mismo Señor, dependiendo de la disposición que tú tienes de hacer algo productivo para Él y de hacer algo útil para Él. Antes de yo conocer al Señor, yo era una persona apática. Yo era una persona que no amaba, que no me aferraba a nadie, no me pegaba de nadie. O sea, entonces yo entiendo que el mismo Dios, a pesar de que lo estaba haciendo con otras personas, también lo estaba haciendo en mí, ¿entiendes? Capacitándome a mí, transformándome a mí, cambiándome a mí, aún a través de otras personas, ¿entiendes? Porque como te digo, una persona con 1 año, 6 meses, 8 meses, no te voy a decir que tiene la gran experiencia para hacer cosas, pero Dios puede hacer grandes cosas, no importa el tiempo que tú tengas. Cuando nosotros logramos una identidad en el mundo espiritual, y cuando tenemos una voluntad, una disposición, entonces Dios apuesta a ti. Dios te confía a ti cosas que quizá muchos que no tienen 10, 15 o 20 años la hacen. Y tú teniendo 1 año, 2 años, aquí no importa el tiempo, que importa la identidad, la disposición y la voluntad que tú tengas para hacer las cosas para Dios. Si tú estás lidiando con alguna persona, si Dios te ha puesto a alguien en la mano, haz lo que yo hice, en el sentido de que yo todo lo traía en oración. Todo yo lo consultaba en oración. Y a través de la oración, entonces recibíamos las estrategias que íbamos a usar cada día. Hay procesos que son largos, hay procesos que son difíciles, pero Dios tiene el tiempo específico de cumplimiento para cada cosa. Sí, amén, amén. Yo creo que para finalizar también, usted que está ahí, dele me gusta, compártalo, deje su comentario. Pero antes de finalizar, quiero resaltar que esto es un testimonio, más que de liberación, también una enseñanza, donde Dios nos enseña que nosotros solamente somos vasijas de sus manos, que la gloria y la honra es de Él. Mire cómo lo utiliza una persona nueva convertida para libertar a otra, como una nueva también convertida también viene a los pies de Cristo a través de otra. Y vemos cómo toda la gloria aquí se queda en la mano del Espíritu Santo de Dios. Pero también, antes de finalizar, me gustaría que mi hermana Rosy le dé una palabra a esas personas que están ahí, que están pasando por un momento tal vez difícil en su vida, esas personas que necesitan liberación, que le están anhelando, que dicen: ¿cuándo se completará mi liberación? ¿Hasta cuándo voy a estar padeciendo lo que hoy he estado padeciendo? Yo creo que tú, con lo que viviste y pasaste... No quiero interrumpir, antes de que Rosy entre esta parte, yo quiero decir algo. Y es que aquí en Dios, en el caminar con Dios, nunca te creas ni que sabes nada, ni que puedes nada. Amén. Aún al día de hoy, yo tengo 13 años en el Evangelio. Mira el tiempo que ha pasado, de eso ha pasado 10 años. Y ahora que yo vengo a hablar públicamente, o sea, 12 años. ¿Entiendes? Nunca te creas ni que tú sabes nada, ni que eres nada. Aquí el único sabio es Dios y el único que puede es Dios. Así es. Entonces yo sí le exhorto que en verdad mantengan una persistencia. Dice la Biblia: resistid al diablo y de vosotros iréis. En verdad, busco ayuda. Yo le doy gracias a Dios que puso esta mujer,
para el caso mío. Yo espero en Dios que Dios ponga una ayuda en tu caso, ya que estos casos en realidad se requieren de ayuda. Y si no, aleluya, dice la Biblia que hay género que no se van si no es con ayuno y oración. Tienes que mantener una constante búsqueda, fidelidad, integridad y obediencia a Dios. La obediencia es contada por mucho aquí. A mí me ayudó mucho la obediencia. Yo obedecía todo lo que me decía, me ponía donde me decían. No era una persona que entendía, que sabía. Yo cuando vine fue no sabiendo nada. Yo vine con una actitud de aprender. Aquí usted tiene que venir a aprender lo que Dios le quiere enseñar. Así que si usted se siente atado o se siente con mucho tiempo pasando un proceso de liberación, no se desespere, porque Dios no trabaja basado en un tiempo. Dios trabaja basado, aleluya, a que Él entiende de que Él va a poder completar tu liberación, aleluya, cuando ya llegue su momento, porque todo tiene su tiempo debajo del sol y el tiempo de Dios para tu vida va a llegar. Sí es difícil, yo te entiendo, porque en esos momentos llegan desesperaciones, llegan depresiones, llegan tantas cosas, pero Dios te asegura que si tú persistes y permaneces, tú vas a alcanzar la victoria. Amén, amén. Mira, hemos llegado a la parte final. Yo sé que Dios ha hablado, ha ministrado en medio de la alegría, carcajada, en medio del gozo. También sabemos que el Espíritu de Dios ha hablado a muchas personas, a muchas vidas ahí. Y esperemos que este contenido haya sido de bendición y edificación. Este momento o ese proceso que pasaron nuestra hermana Rosa y también nuestra hermana Teresa y más personas, que tal vez aquel momento fue triste, doloroso, dificultuoso, pero que hoy es de bendición para las personas que lo están viendo y para sus vidas, para testificar. Así que hemos llegado a la parte final. Pueden seguir a nuestra hermana a través de las redes sociales, a nuestra hermana Rosy la pueden seguir a través de su canal de YouTube, Facebook, Instagram. Nuestra hermana Teresa no tiene redes, pero también la pueden contactar. Yo creo que usted es su número ahí, Teresa, si es posible. Mi número es 829-447-1825. Amén, ese es el único medio de contacto. Hemos llegado a la parte final. Si es la primera vez que ve uno de nuestros contenidos, suscríbase, déle me gusta, compártalo con alguien. Vamos, comparte este testimonio con alguien que usted entienda que esto le puede ser de bendición y de edificación. Si no ha visto la primera parte, no espere más y vaya y véala. Dios le bendiga y estuvo con usted su hermano Anderson Bautista. Hasta una próxima entrega.